Gracias a Dios por la presencia, por los cánticos y también por la lectura que Lila estuvo leyendo. Vamos a abrir nuestras Biblias para los que tienen en Eclesiastés. Estoy tratando de hablar del libro de Eclesiastés. Es un libro bastante incomprendido en el mundo evangélico, porque ha sido escrito por el hombre que se considera más sabio de la antigüedad. Y él deja ver en toda la escritura la capacidad de razonar, pero con una razón existencialista, como que presenta la vida y no le encuentra ningún sentido. Para muchos, en realidad, este libro es muy controversial, pero está dentro de la Biblia y nosotros no podemos descuidar ninguno de los libros, aunque sean controversiales para muchos. Bien, la palabra del Señor entonces dice: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Como estaba diciendo, es un libro con una visión existencialista. Y todos sabemos que el existencialismo se ha radicalizado más en el ateísmo, que la gente no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a todo lo que hace, no le encuentra sentido a la existencia de los seres que nos rodean, no le encuentra sentido. Entonces, ese es el problema verdaderamente humano. Ante la complejidad de la vida y sus dificultades, muchas veces nosotros sentimos la misma frustración que expresa el rey Salomón en esta su primera reflexión. ¿Qué sentimos? Sentimos que no vale la pena luchar, que no vale la pena esforzarnos, pues según Salomón y su escritura, todo sigue igual. Él lo dijo: no hay nuevo nada bajo el sol. Los tiempos vienen, los tiempos van y todo sigue igual, ¿no? Vale la pena que nos esforcemos, pues nada cambiará. Ese es su planteamiento. Vale la pena que nos esforcemos, pues nada cambiará. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que sabe mucho de la vida. Estaba diciéndoles que Salomón fue un hombre sabio. Él daba conferencias y no solamente de religión. Salomón no era tan religioso.
Él era un gnotista, un hombre que creía un Dios supremo y en muchos dioses, porque él se había rodeado de mujeres paganas. Y aunque él tenía la idea de un Dios único, todas las mujeres que lo influenciaron, pues creían cada uno en su ser, de acuerdo a su adoración, ¿no? Así que Salomón no está hablando mucho de religión, está hablando más del sentido existencial de la vida. Así que forma parte de la sociedad más alto rango. Este hombre es rey, no está abajo, está por encima de todo el reino, ¿no? Y daba conferencias de la naturaleza, de la vida, conferencias en ciencia. La palabra del Señor lo describe en el libro de Crónicas de una forma bien amplia. Y él era descendiente de uno de los reyes más privilegiados que ha tenido Israel y uno de los reyes más conocidos y nombrados de todas las épocas, el rey David, el rey David. Así que su posición que él ha ocupado le permite gustar y le permite evaluar. Y desde su experiencia declara que todo es efímero, que todo es pasajero y que todo está sin valor. Y ya le digo y repito que la posición que ocupa Salomón no es la oposición de un buen vecino, ni de un buen estudiante, ni de un hombre esforzado que alcanzó tal vez algunos logros. No, él es el hombre más rico de su época, el hombre más popular de su época, tiene el gobierno más poderoso de su época y es el hombre más sabio de su época. Así que mirándole desde ese perfil que él ocupa en la sociedad, podemos decir que él está hablando con cierta experiencia. Y él dice en su elucubración no existencialista, él dice, de nada sirve el esfuerzo. ¿Qué podríamos decir nosotros en este siglo XXI? No, no importa, dice, cuán duro trabajemos. Nadie en todo el mundo podrá cambiar nada. Mire la forma como lo está expresando. Salomón extiende su experiencia personal y hace una declaración de valor universal. Así que podemos decir muchas veces cuando leemos este libro que la experiencia de Salomón en cierta parte es nuestra experiencia. Al igual que él, nosotros también nos expresamos así en muchas ocasiones. Pues a pesar de tanto esfuerzo, luchando por los sentimientos, la familia, el hogar, luchando por la paz, no solamente la paz interna en un país, sino la paz mundial, luchando por el bienestar. Entonces, después de tantos años de lucha, ¿a qué hemos llegado? Después de tantas propuestas de cambio, ¿dónde nos encontramos? Después de tanta palabrería y tantas promesas que se ha hecho en el mundo, no estoy hablando del Perú, el Perú es un caso especial, ¿no? Sui generis. El Perú es un caso sui generis, pero no estoy hablando del Perú, estoy hablando del mundo entero a través de la ideología, la filosofía y los planteamientos de la ciencia. Siempre ha habido un mensaje halagüeño, un mensaje que nos ha hecho pensar en que los tiempos venideros van a ser mejores. Y sin embargo, aquí estamos, aquí nos encontramos en medio del odio, en medio de una guerra, guerras intestinas, no solamente guerras internacionales como las que se dan en Medio Oriente, en medio de la miseria, países que tienen riquezas naturales, países que tienen territorios extensos, países que verdaderamente serían la envidia de cualquier interplanetario que nos visite y sin embargo la gente, todos estamos mayormente camino a la miseria, endeudados
antes de hacer un préstamo, ¿no? Y sobre todo la marginación social. Después de tanta lucha, el mundo sigue todavía en la marginación social. Entonces, esto ha frustrado a muchas personas y muchos están tentados de decir, nada cambia. ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos luchadores sociales? ¿Cuántos héroes en sacrificio? Las historias de los pueblos están teñidas de sangre. Las historias de los pueblos están teñidas de héroes. Como decía Basadre, ¿dónde está la patria ausente? Ahí estamos, ahí nos encontramos, en un existencialismo casi irrazonable, pero ahí nos encontramos, no, nada cambia. Vale la pena esforzarse. Me preguntaban sobre mi candidato para estas justas electoreras. Entonces yo digo, ¿vale la pena perder el tiempo e ir a votar? Bueno, ya soy un anciano también. He vivido en este país. Yo recuerdo, mi padre murió el 27 de julio del año 85. Y yo pude hablar con él y mi padre nunca hablaba de política, era un hombre muy sencillo. Pero no sé, me hizo la apertura y me dijo, Luis, no quiero morirme, hijo. Quisiera ver, después de años de lucha, para que el APRA gobierne. Y ahora que va a gobernar, que me muera. Quiero ver el cambio, quiero ver la reivindicación de los trabajadores, hijo. Bueno, en el fondo me alegro que mi padre haya muerto sin verlo, porque no habría muerto de lo que murió, sino de esto otro que vio. Ahí está. ¿Cuántos viejos pensamos en eso? Qué pena haber dejado toda la vida de lucha, de anhelo, de sufrimientos, y aquí estamos, frustrados, frustrados. Y lo peor, que no tenemos ni siquiera un resquicio de esperanza. Siquiera, como dijera el Señor a Abraham, habían 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y estaba intercediendo este hombre porque Dios no destruya las 5 ciudades. Entonces Dios le dijo, bueno, si ahí hubieran 10 personas justas, no está hablando de santas, no está hablando de perfectas, solamente está hablando de justicia, personas rectas en el contexto del Antiguo Testamento. Si hubieran 10 personas justas, yo no destruiría este valle del Arabá, lo perdonaría. ¿Qué le parece? En más de 1 millón de personas no se pudo encontrar 10 personas justas. Quisiera tener una respuesta en este momento frente a este quehacer en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces la gente dice, no vale la pena. Pues como ocurre en la naturaleza, así ocurre al hombre, es lo mismo. Es lo mismo. Me dijo mi padre conversando una noche, no antes que muera, sino muchos antes atrás, me dice, hijo, a ti te han engañado. Eso de la religión, eso es mentira. ¿Sabes qué, hijo? Me dijo, el hombre no tiene alma. El hombre es como el perro. Una vez que muera, lo entierran y ahí se terminó todo. Un existencialismo tremendo. Entonces yo encuentro aquí al hombre más sabio de la Biblia filosofar de esta misma manera. No vale la pena, dice, pues como ocurre en la naturaleza, en las fuerzas ciegas de la naturaleza, así también ocurre en el hombre. Para Salomón, lo que observamos en la naturaleza significa la condición del hombre, el mundo, el sol, dice, el viento, las aguas,
sufren una constante transformación en un ciclo que requiere un gran esfuerzo de estas leyes, pero sin ningún logro ni cambio final. El mar recibe tanta agua y vuelve esa agua al inicio de los ríos que la discurren. Y es verdad, a través de la evaporación y la precipitación pluvial, las lluvias, es agua que subió del mar, vuelve a descender a la tierra. Salomón lo dijo. Entonces, según Salomón, lo que ocurre con el ciclo natural significa un fracaso del hombre, un fracaso a pesar de sus esfuerzos, un fracaso a pesar de haber conseguido algo en la vida. Porque no vamos a decir que el hombre no ha conseguido. Hay mucha gente realizada, hay mucha gente que ha logrado, ha llegado a una meta, puede contar sus logros. No estamos hablando de una forma ya tan, digamos, negativa. No, 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 si hay gente que lo ha logrado, pero pensando en la realidad de la vida, todo sigue igual. Así que como ocurre en la naturaleza, los seres humanos constantemente repiten sus luchas y repiten sus transformaciones en la vida, pero nadie puede entenderlas y nadie puede explicarlas. Así que la experiencia de Salomón viene a ser muchas veces como le ocurría a él en la primera reflexión, cuando él decía: todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ah? Nosotros también podemos caer en el error de pensar, podemos caer en el error de pensar que formamos parte de un ciclo repetitivo de romper. Y por lo tanto estamos a merced del destino, decía Salomón, ¿no? Por lo cual no vale la pena darse ni luchar. Nada, toda la vacación ya te permití todas las vacaciones, eso que ya pues. Así que Salomón dice: no vale la pena, pues se olvidan de ti. Mire, se olvidan de ti y de tu memoria no permanecerá. Qué curioso, ¿ah? Son reflexiones de la Biblia, reflexiones de Salomón que tienen cierto parecido, un poco analógico, pero parecido a nosotros. Es lo que estoy tratando de expresar en este mensaje. Dice Salomón: aunque te esfuerces en hacer algo que merezca la pena, se olvidarán de ti, se olvidarán de tu obra, se olvidarán de ello. ¿Ah? Aunque te esfuerces, nadie te lo agradecerá ni se acordará de ti. El último extremo: no habrás hecho nada nuevo, tu esfuerzo es vano. Efectivamente, cuando estudiamos la historia de los pueblos, podemos ver la obra grande y en su momento una obra encomiable, elogiable, aceptada en extremo por mucha gente. Pero han pasado los siglos, nadie se acuerda de esa obra. ¿Ah? A nosotros nos parece nuevo, dice, pero eso ya antes alguien lo hizo, solo que la gente lo ha olvidado. Efectivamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La gente moría, la infección era terrible, exterminaba a la gente. Y no había solución. Hoy día nosotros estamos luchando con esta cuestión de la pandemia. Y ahí están los laboratorios que trabajan, los hospitales, en fin. Pero en aquel entonces, con las infecciones, no había ninguna esperanza. ¿Saben por qué? Porque la penicilina no se había inventado todavía. Entonces, la gente estaba en una terrible situación. Se inventó la penicilina, se salvaron millones de personas.
¿Quién se acuerda de eso? Hay gente que ni conoce el origen ni las bendiciones de ese producto, tal vez descubierto, que en su época marcó un hito en la historia. Y así estamos ahorita en la misma situación. Así que si miramos la historia, son contadas las personas y los hechos que se recogen si tenemos en cuenta. Mire, miles y millones de personas que han pasado por este mundo. Miles y millones de personas que han pasado por este mundo y que las circunstancias lo han ido forjando. Pero ¿quién se acuerda de ellas? Por último, ni su familia ya. Así que evidentemente quizás pasamos inadvertido. Hoy no, pero para mañana habremos dejado de ser. Yo he visto a muchas familias, y esto es normal, gracias a Dios que esto se da en la vida, porque si los recuerdos tendrían su lugar en el foco y no en el margen, la gente terminaría loca. Yo he visto a personas que frente a la muerte de un familiar hasta se han querido matar, pero han pasado pocos años y bueno, sí lo recuerdan, ¿no? Pero ese dolor lacerante dejó de ser. Esa idea que dolía tan solo recordar o nombrar a la persona dejó de hacerse sentir. Todo volvió a lo normal, todo volvió a la calma. Yo no conozco a mi bisabuelito, a mi tatarabuelito, ni siquiera tengo una idea. ¿Quién lo recuerda? De aquí a unos años, ¿quién nos recordará a nosotros? Nadie. Nadie. Viviremos en el recuerdo de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y desapareció. Hoy estaba razonando y pensando. Tengo aquí a mis bisnietitos y los queremos bastante, pero mirando, digo, ellos no son mi familia. Ninguno de ellos lleva mi apellido, ni el de Lila. ¿Ah? Así que si me encuentran llevando a ellos, como está prohibido llevar gente, me va a decir, señor, está prohibido hacer carrera. No, son mis nietos. A ver, documentos. Ellos no tienen ningún apellido mío, no son nada. ¿Se dan cuenta? Mire la vanidad de la vida. No estoy renegando ni negando de ninguna manera. Dentro de la familia se ha hecho real a través del amor y del acercamiento personal, se ha hecho real la identidad de cada quien y perdura en nuestra mente. Pero vuelvo a decir, dentro de este mensaje, de aquí a unos años, si es que Cristo no viene, nadie se acordará del abuelo. Sí, dice, parece que mi mamá me contaba que tenía un bisabuelo, parece. ¿Y qué tal el viejito? No sé, pues, no lo hemos conocido. Se acabó. Así que evidentemente quizás pasemos inadvertidos, pero esto no debe llevarnos a pensar, mire, estamos ya razonando con la Biblia, esto no debe llevarnos a pensar que no vale la pena el esfuerzo, que no vale la pena el trabajo, que no vale la pena el estudio, que no vale la pena la familia, que no vale la pena la honradez y todas las virtudes que podamos tener. Esto nos debe llevar a pensar. Podemos enfrascarnos en el existencialismo filosófico, pero no podemos negar el valor que tiene cada persona en relación a los suyos. Y esto se hace más evidente cuando pensamos ya no solo en la vida, sino pensamos en el dador de la vida. Así que sería fácil hacer nuestra la frustración de Salomón, sería fácil si no fuera por la experiencia de la vida en Cristo. Hemos encontrado un sentido a la vida. Esta primera reflexión de Salomón es nuestra de lo que no debe ser la actitud del cristiano frente a la vida. No, Salomón tuvo sus acercamientos a Dios. Él comenzó con Dios. En su juventud, él recibió
todo de Dios. Él llegó a ser rey porque Dios lo determinó. Él era hijo de fornicación. Si Dios no hubiera querido, él nunca hubiera sido un rey, de acuerdo a la religión de su época. Pero Dios determinó que Salomón sea el rey. Y miren, llegó a ser rey porque Dios le dio inteligencia, riqueza, pero él terminó en una vida de desvarío porque la abundancia lo encegueció. Así que a pesar de que a veces estamos tentados a decir no vale la pena esforzarse, si vale la pena, dice la Biblia. No vale la pena estudiar, si vale la pena estudiar, porque una cabeza vacía no sirve ni de adorno. Vale la pena trabajar, hay que trabajar porque hay que construir todo lo que necesitamos. Vale la pena y Dios le ha dado sentido a todo lo que hacemos. Así que no podemos caer en esta tentación de pensar que no valga la pena. No importa, según la palabra de Dios, cuán pequeño sea nuestro esfuerzo. En el contexto del mundo, del universo, no importa que tan poquito haya hecho usted en relación para los suyos. Y así como los suyos lo recordarán, pues en el cielo de Dios, todo lo que se hace bajo el sol tiene sentido y tiene repercusión. Termino diciendo, todo aquello que hacemos tiene no solo consecuencias directas en nuestra realidad inmediata. Todo lo que hacemos tiene consecuencias directas en esta realidad inmediata. Ahora, y damos gracias al Señor que podemos hacerlas y dedicarlas para alguien ahora. Pero no solamente las consecuencias son inmediatas ahora, sino que estas consecuencias, según la Biblia, van más allá de lo que podamos objetivamente medir y pesar. Todo lo que haga el hombre tendrá un valor en la eternidad, porque la Biblia dice que el hombre será juzgado por lo que dijo y por lo que hizo. Entonces, para nosotros el existencialismo de Salomón no tiene mucha cabida. Tenemos que estudiarlo, pero no para imitarlo, sino más bien para evitarlo. Dios nos bendiga. Así que como cristianos, nuestras acciones todas redundan para bien, si lo hacemos bien, pero pueden redundar para mal si los hacemos mal. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, pero nosotros no decimos vanidad de vanidades. Nosotros decimos que vale la pena. Y todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo como para Dios y no para los hombres.